Hola, un saludo muy especial para todos los seguidores de IFM Noticias, quienes nos leen en nuestra plataforma y quienes nos ven a través de todo el ecosistema de radio, de televisión, de ifmnoticias.com y nuestras redes sociales. En este programa de candidatos soy muy especial. La invitada es Paola Holguín, precandidata por el Centro Democrático a la presidencia de la República, quien nos va a acompañar en estos 30 minuticos bien carnudos para que ustedes estén bien informados de lo que son sus propuestas, qué quiere hacer y cuál es la visión del país. Laura. Buen día a todos los que nos ven y nos leen por IFM Noticias. Así es, felices en este espacio que siempre abrimos desde IFM Noticias cuando se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas, con el objetivo de que ustedes desde sus casas puedan tomar decisiones a conciencia, porque en este 2026 sí que necesitamos que sea una decisión con inteligencia, con la cabeza y no con el corazón. Así que, senadora, bienvenida a IFM Noticias. Qué gusto tenerla con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por este espacio, doctora Laura, doctor Ignacio. Es un gusto estar en este medio y saludamos a todos los que nos ven, nos leen, nos escuchan. Y les cuento pues que aquí estoy también descrestada porque es un estudio sumamente moderno y ahí sí me sentí viejita. No, estamos creciendo. Estamos creciendo, no, ¿cómo es? Le decía una exministra, no, tenemos 40 años y estamos todavía aprendiendo, no me preocupe. No, la tecnología ya nos abruma un poco, nos muestra cosas diferentes y qué bueno que les guste nuestro espacio de trabajo. ¿Ah? Quiero arrancar, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Doctora Paola, ¿quiere ser presidente de la República en un país que mucha gente en su sano juicio diría, yo no me meto en esa locura? ¿Por qué quiere ser usted presidente de la República? Hay varias cosas. La primera es, este no es un embeleco de ayer. Yo siempre cuento la anécdota que mis papás hacían lo que hacen todos los papás, y es que cuando los niños están chiquitos les dice, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo desde los 4 años les dije, yo quiero ser presidente. Seguramente mis papás con la esperanza en el fondo de su corazón que te pasara la goma, que me pasara la goma, y no me pasó. Entonces yo tengo 51 años y desde los 4 años esa ha sido como mi visión de la razón de ser de mi vida. Yo siempre les recuerdo porque alguna vez escuché que creo que era en Japón que había una palabra que es como ikigai, que es la razón de ser de la vida, y mucha gente cuando nace ya sabe qué quiere ser en la vida, otros a lo largo del camino van descubriendo esa vocación, pero yo desde los 4 años la tuve clara, no cambié, siempre me he ido formando para tratar de llegar allá, y esta vez, yo hace 4 años dije, voy a hacer el ejercicio, pero si sale Oscar Iván por un tema de lealtad, porque él ya había sido candidato en un proceso muy difícil, retiró la aspiración. Efectivamente Oscar Iván decidió, entonces yo no hice absolutamente nada. Pero en esta ocasión dije, yo creo que ya. Y empecé a hacer el proceso dentro de mi partido, somos 5 precandidatos, y finalmente yo creo que en un momento de crisis es cuando uno más tiene que pasar al frente de batalla. Pues cuando está fácil cualquiera quiere, pero ahora con este problema de seguridad económico, institucional, con todo lo que ha creado el gobierno Petro, pues yo creo que este es el momento. Y además continuamos con una pregunta que a mí personalmente me encanta que esté ocurriendo, y es, si bien el país ya hizo una especie de clic con las mujeres y hoy en día nos estamos dando batallas en todos los sectores, en la música, en el arte, en el sector privado y ahora dentro de la política, ¿cree que Colombia está preparada para tener una mujer presidenta de la República? Sí, yo siempre he dicho varias cosas. La primera es, el país no se prepara para una mujer presidente, las mujeres nos preparamos para gobernar el país. Yo creo que eso es lo primero y es muy importante. Y hay una serie de factores que empiezan a facilitar que las cosas se den. Primero, en la pandemia sucedió una cosa bien particular. De los 193 países, 10 eran gobernados por mujeres. O sea, 10 países tenían mujeres presidentes o primeras ministras. Cuando hicieron el análisis de los 10 países que mejor habían gestionado la pandemia, 7 eran gobernados por mujeres. Eso llamó mucho la atención de politólogos, de sociólogos, porque es una cifra muy llamativa proporcional al número de mujeres que gobernaban, y se dieron cuenta que en momentos de crisis el liderazgo femenino tiene unas cualidades que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, las mujeres tenemos una capacidad de comunicar,
distinta a la de los hombres, somos más empáticas, somos multitarea. La mamá es con un Eso con sí, uno, eso sí, ellos no pueden hablar. con el otro el niño, con el otro. Y Caminar y comer chicle a los hombres les cuesta un poquito. Las mujeres son multitarea. Las mujeres, lo que algunos llaman que somos muy intensas, termina siendo una virtud en política, y es usted le da a una mujer una tarea y no la suelta hasta que no la hace. El hombre, si empieza a haber mucha dificultad, deja que otro lo resuelva. Las mujeres no somos obsesivas. Las mujeres, además, la tendencia mundial es que las mujeres son más incorruptibles. De hecho, cuando yo estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, en muchas de las estructuras, en los primeros anillos de seguridad había mujeres, y en otros, ¿por qué? Sí, porque la mujer es más incorruptible y es más obsesiva. O sea, las mujeres son de un nivel de obsesión. Yo creo que finalmente todo eso ayuda. Entonces, es una cosa que se viene presentando a nivel global, se presentó en la pandemia. Hoy hay unos referentes muy importantes, Giorgia Meloni en Italia, lo que pasa con Isabel Ayuso en Madrid, en fin. Empiezan las mujeres a tomar un liderazgo y una preponderancia. Y yo digo, pues, si el gustico es el cambio, yo creo que el verdadero cambio es después de más de 200 años gobernados por hombres, pues ensayemos a ver cómo nos va con una mujer presidente. Maravilloso. Yo creo que las condiciones están dadas. Yo creo que cada vez los colombianos entienden más las mujeres, sus capacidades. Y yo tengo una ventaja también. Yo estoy en un partido que, a pesar de que lo dirige un hombre, es muy matriarcal. En el Centro Democrático las mujeres han jugado un papel muy fuerte al interior de la bancada, del partido. Todo eso ayuda. Le hago una pregunta en esa misma línea, y es, ¿usted tendría en su fórmula vicepresidencial un hombre o una mujer? Yo creo que eso lo va decidiendo el camino y los colombianos. Porque de hecho una de las dudas jurídicas que tenemos es si alguien como Álvaro Uribe podría ser fórmula vicepresidencial. Y además es una pregunta que se ha hecho el país en varias ocasiones. Y esa es una pregunta que está en el aire. Sí. Y la otra cosa es si hay una consulta interpartidista y se decide en esa consulta, por ejemplo, que el primero sea el presidente, el segundo el vicepresidente, pues los colombianos son los que van a terminar definiendo, y podrían terminar siendo dos mujeres o una mujer y un hombre, no sabemos. Yo creo que ahí la decisión la van a terminar tomando más los colombianos. Hoy en día, senadora, estamos en una policrisis, por decirlo de alguna manera, y eso pues nos tiene sometidos el desgobierno del presidente Petro. Pero ya los colombianos estamos algo agotados de mirar por el retrovisor, de echar culpas, de no apropiarnos realmente de las consecuencias de nuestros propios actos. Así que si usted quedara hoy presidenta de Colombia, ¿cuáles serían esos 3 partes por las que usted empezaría a organizar el país? Porque básicamente nos va a tocar como ocurrió en Medellín cuando se fue Daniel Quintero, que había que organizar la casa. Sí. Acá nos toca empezar a reconstruir, por así decirlo. De hecho, nosotros estamos haciendo un ejercicio muy interesante, y es que nos hemos estado reuniendo con los gremios diciéndoles, háganos la lista de chequeo. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos que erradicar el 7 de agosto y cuáles son los decretos que hay que derogar o lo que hay que hacer como política de choque? Porque Uribe nos ha enseñado a pensar, a hacer microgerencia y a pensar sector por sector las políticas de mediano y largo plazo, pero también los mangos bajitos, porque si uno no genera confianza y no muestra unos primeros resultados rápidos, pues la gente difícilmente va a tener fe. Yo creo que hay cosas que tienen que ser inmediatas. Uno, un gabinete técnico. Aquí no podemos seguir teniendo un gabinete de activistas políticos que no tienen conocimiento técnico de las carteras y capacidad para tomar las verdaderas decisiones. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es conformar un gabinete técnico, tener listo todo el paquete de proyectos de ley clave para erradicar el 7 de agosto. Vamos a tener que hacer algunas políticas de choque. Probablemente el próximo gobierno entre o con apagón o a puertas de un apagón. Nosotros hemos dicho, vamos con el tema energético, minero energético. Vamos a tener crisis de gas, de petróleo, de energía. Ya no podemos dar el lujo de sacar 2 subastas, una subasta al año. Ya vamos a tener que asignar los 12 meses, tener
la capacidad de asignar contratos de exploración y explotación permanente, sacar un tipo de licencia flexible que nos permita agilizar los procesos. Vamos a tener que pensar en pequeñas centrales hidroeléctricas, en pequeñas regasificadoras, como en muchas cosas que nos permitan ir superando de manera rápida la contingencia y abrir debates de fondo también. Muchos países superaron la crisis de petróleo y gas con fracking. Hace 50 años el mundo hace fracking. Estados Unidos tiene casi todos los pozos con fracking. Aquí, lamentablemente, como el debate ha sido ideológico y no técnico, la gente no entiende cómo funciona el fracturamiento hidráulico. Si lo entendiera, lo aplaudiría porque usa menos agua. En el mundo no hay pruebas de afectaciones que se produzcan graves al medio ambiente o eso con prácticas de fracking. Como les decía, Estados Unidos tiene muchos pozos con fracking. Nosotros que hemos dicho, permitan al menos hacer los pilotos para tomar la decisión sobre base científica. Y yo estoy segura que si el debate fuera mucho más técnico, la gente entendería los beneficios de este mecanismo. Hay que dar debates de fondo sobre el tema de minería, y es, aquí con radicalismo ideológico la gente ha dicho minería o agua. El agua, la minería no es el sector que más consume agua, es el sector agropecuario, y nadie dice agro o agua. Y nosotros lo que hemos dicho es el análisis, por ejemplo, en el tema minero tiene que ser proyecto por proyecto, porque las condiciones económicas, sociales y ambientales de cada proyecto son distintas. Pero hay que hacer, yo creo, y lo digo con todo cariño, que es inmoral que un país que tiene tanta dificultad deje la riqueza enterrada. Eso es inmoral. Y el mundo necesita minerales. Sin minerales no tendríamos edificaciones, no tendríamos ropa, no tendríamos celulares, no tendríamos un montón de cosas. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un plan de choque, creo que ahí tenemos que promover un debate técnico y no nos puede dar miedo y no podemos ser vergonzantes de eso. Vamos a encontrar una crisis muy grave de seguridad, hay que hacer una política de choque antes del 7 de agosto. El próximo presidente tiene que estar claro en la necesidad de restablecer de manera inmediata relaciones con Israel, un acompañamiento mucho más grande con Estados Unidos, una verdadera política integral de lucha contra el narcotráfico, porque aquí hay una realidad. El último informe de la Defensora del Pueblo dice que más de 800 municipios en Colombia están bajo control de estructuras criminales. Y acá, y me voy a meter porque casualmente hace un par de días estuve en nombre de IFM en Anato, en Bogotá, y hablábamos con el viceministro de Turismo en la rueda de prensa de cierre y yo le decía, ¿qué vamos a hacer con el tema de la seguridad que innegablemente afecta al sector turismo? Y me dice, ¿sabe? El problema de los medios de comunicación es que generalizan. Son solamente unos pequeños sectores del país los que tienen ese problema. Y yo digo, hombre, hay un tema de generalizar que estoy de acuerdo en que es malo, no podemos generalizar, pero tampoco podemos tapar. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, acá hay una realidad y hay que atacarla. Dato mata relato, es que no lo dice la oposición, la Defensora del Pueblo afirma que más del 70% del territorio nacional está. Y solo para que lo tenga presente, me dice, el último consejo o la reunión de turismo que tuvieron fue en el mes de noviembre. Digo, pero ¿cada cuánto la hacen? Porque la hicieron antes de que se viniera la crisis de Catatumbo, la hicieron antes de todo lo que estaba ocurriendo y no han hecho un plan de choque para intervenir lo que está ocurriendo hoy en día. Y me dice, no, es que mira que conversábamos con el sector de los grupos de las diversas regiones donde no hay inseguridad y ellos no tienen problema en seguir viniendo al país. Y yo, bueno, y los que sí. O sea... No, es que yo creo que les ha faltado seriedad y profundidad. Aquí hay un tema claro y es, tenemos una expansión y un control muy grande de estructuras criminales. Nosotros estamos viendo cifras de delitos de alto impacto que no veíamos hace más de una década, como las cifras de secuestro, el tema de reclutamiento de menores, el tema de desplazamiento forzoso, forzado. Esa es una realidad. Eso requiere un plan de choque. Nosotros requerimos más tecnología, más inteligencia, porque el gobierno desmontó la inteligencia. Necesitamos una reincorporación rápida de personal de la fuerza pública que ha sido retirado por este gobierno, porque no hay tiempo para el plan de choque, de hacer todo el plan de entrenamiento y todo lo que requiere esa fuerza pública, esa capacidad operativa. Necesitamos recuperar la transparencia en las cifras. Es que empecemos por una cosa lógica. Uno con un mal diagnóstico no toma buenas decisiones. Y este gobierno tiene un problema de opacidad.
de falsear cifras. Y está pasando de manera grave en el tema de seguridad. Entonces, tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar la moral de la fuerza pública, tenemos que recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública y también incorporar, mire, en la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania el año pasado, dentro de su fuerza pública, implementó una línea de personas capacitadas solo en el tema de drones. Hoy estamos viendo unas guerras híbridas donde parte del centro de la guerra es la información y la desinformación. Nosotros lo vimos con el estallido social, el tema de ciberseguridad. Estos son temas nuevos a los que hay que entrarles con toda y sin miedo. Y el Estado a ejercer su función con la autoridad legítima que tiene. Es que nosotros hoy tenemos unas fuentes de financiación de las estructuras criminales dolorosas. 253.000 hectáreas de coca se midieron en el 2024, ya deben ser alrededor de 300.000. En el 23. Eso producía más de 2.600 toneladas métricas de cocaína. Ustedes saben cuánta plata es eso para los bandidos. Y ojo, más del 30% de los municipios que tienen coca tienen también minería ilegal, que es otra gran fuente. En Colombia, más de 3/4 partes, o más o menos 3/4 partes del oro es ilegal. Entonces, aquí tiene que haber un foco en unas rentas que están claramente identificadas: narcotráfico, minería ilegal, extorsión y trata de personas y de migrantes, que en la frontera con Venezuela la hace el Tren de Aragua y el ELN, y en el Darién el Clan del Golfo. O sea, aquí hay unos temas que están clarísimos. Y en los que hay que establecer un plan de choque para el tema económico. Y hay que bajar impuestos, hay que mejorar la capacidad de control de evasión y elusión, que ahí se viene haciendo un trabajo importante desde hace varios gobiernos. Hay que trabajar también en generar confianza en la inversión. Este gobierno genera un problema gravísimo de confianza y hay que reducir el tamaño del Estado. Nosotros no podemos con un Estado lleno de burócratas tan grandes, donde hay 2 y 3 agencias que tienen la misma función. Todo eso hay que hacerlo. Suena mucho, suena muy difícil, pero nada es difícil. Esto es de voluntad, de llegar con el coraje necesario para hacer lo que se tiene que hacer. Doctora Paola, el Centro Democrático siempre ha sido muy orientado y reconocido por la seguridad. Para muchos críticos, volver a tener un presidente que tenga la idea de la seguridad significa meternos nuevamente, entre comillas nuevamente, a la guerra, ¿cierto? En una lógica en la que ya estamos en guerra, ¿no? Pero dice que eso sería prolongar la guerra. ¿Usted cómo haría con los grupos ilegales? ¿Negocia, no negocia, los somete, bombardea, no bombardea? ¿Qué hace para acabar con esta alta criminalidad? Aquí hay varias cosas. La primera es: seguridad no es guerra, seguridad es paz. Porque la seguridad es lo que garantiza la vida, la convivencia. Y aquí dato mata relato. A los que hablan tanta paja, yo los invito a que lean incluso el informe de la Comisión de la Verdad, que es malqueriente nuestra, donde se demuestra que la mejor política de paz fue la seguridad democrática. Nosotros logramos una reducción del secuestro de más o menos 2.800, un poco más de 2.800 secuestros al año a 280, una reducción como del 90%. Logramos bajar el homicidio de casi 30.000 a un poco menos de 15.000. Sigue siendo dolorosa la cifra, pero es una reducción del 50% del homicidio. Nosotros logramos bajar todos los delitos de mayor impacto. El Estado tiene que ejercer la fuerza legítima. Uno no puede tener miedo a hacer eso, es que es su función legal y constitucional, y en eso hay que ser claro. Y nosotros también tenemos algo, y es: a los que les gusta tanto hablar de paz, el proceso de paz más grande en la historia de Colombia fue el de Álvaro Uribe. Nosotros logramos desmovilizar 53.000 bandidos, 35.000 de los paramilitares en desmovilizaciones colectivas e individuales, y un poco más de 18.000 de las guerrillas de manera individual, porque nosotros no logramos avanzar en ningún proceso con la FARC y el ELN. Pero además lo llevaron a la cárcel.
Claro, fueron a la cárcel. Que ahí ¿no? hay una diferencia. Que nos retrocedió Santos con su proceso de paz. Y es en Colombia todos los procesos, hasta el gobierno de Uribe, eran amnistía e indulto, incluido el M-19. Cuando llega Uribe, nosotros hacemos un marco basados en varias cosas. Uno es los nuevos compromisos de Colombia. Colombia es firmante del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Ahí hay una prohibición expresa de amnistía o indulto a delitos atroces y de lesa humanidad. Entonces nosotros establecimos unas penas mínimas para los responsables de estos delitos. También establecimos una justicia que era justicia ordinaria que atendía esos procesos. Nosotros no le dijimos a los paramilitares, vengan, diseñen ustedes su tribunal, que sí lo hicieron con la FARC, porque la FARC diseñó la JEP y participó en la elección de los magistrados, que a mí eso me parece aberrante, que el victimario diseñe el tribunal. Nosotros no lo hicimos y yo creo que nosotros, la propuesta que tenemos hoy es, tenemos que establecer un marco de sometimiento a la justicia para estructuras criminales. Y de una vez le mando aquí un mensajito a la FARC y al ELN. Si yo soy presidente el 7 de agosto, ustedes son bandidos como el Clan del Golfo, como la oficina y como todos, y van a tener el mismo tratamiento. Y es una oportunidad de un marco de sometimiento y ya. Pero aquí ese cuento de que son delincuentes políticos, entonces que no pueden ir a la cárcel. Y después pueden hacer gestores de paz. Y que no sé qué, pues esa sinvergüenza se acaba. Aquí lo que va a haber es la fuerza legítima del Estado y una oportunidad, ojo, a través de un marco legal de sometimiento que no va a ser una puerta giratoria, y es, Colombia no puede seguir con un proceso donde usted viene, se acoge, se desmoviliza, vuelve a delinquir, como el Iván Márquez. El Iván Márquez, delincuente de la FARC, bandido, pues va a un proceso, termina siendo representante a la Cámara, vuelve a delinquir, va a otro proceso en La Habana, se mama el proceso después de haber firmado, vuelve a delinquir y hoy lo tienen en otra negociación. Pues no, el que reciba beneficios no podrá volver a recibir nunca un beneficio, porque si no, no cerramos la puerta giratoria. Total. Hay otro tema que preocupa, senadora, y es que repitamos la historia de Venezuela. El presidente ha dicho en varias ocasiones, yo no voy a buscar una reelección, he pasado muy mal este tiempo en la Casa de Nariño, que ya le hemos dicho que si él la ha pasado mal, pues imagínense cómo la hemos pasado nosotros. Pero hay unas alocuciones que hace donde parecería que él sí quiere buscar una reelección. ¿Cómo proteger a Colombia que eso nos ocurra? ¿Qué piensa usted de las elecciones? ¿Podría haber un posible fraude? Porque en realidad yo no veo eso muy alejado de una opción. Pero una reelección que puede que constitucionalmente no le permita que sea él, pero sí en tercera persona. Aquí hay una cosa importante y es este punto que ustedes acaban de tocar es el verdadero centro de gravedad. Hoy todo el mundo está preocupado por el candidato y nos deberíamos preocupar todos por lo más importante y es que haya elecciones. Exacto. Y aquí yo quiero hacer varios señalamientos porque finalmente esto es con datos y con pruebas. Petro no se quiere ir y su gobierno no se quiere ir. ¿Y cuáles son las pruebas? Uno, trataron de meter el proyecto de reelección con Isabel Zuleta, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Y siguen intentando. Dos, empezaron a hablar de una asamblea constituyente. Cuando la gente les dijo que no les dan los tiempos y eso tiene que pasar por el Congreso, se inventaron otra cosa. Y es que se podía hacer constituyente sin pasar por el Congreso basados en el Acuerdo de La Habana. En ese momento, Santos, amigo y aliado de Petro, y Humberto de la Calle le dijeron, no señor, el Acuerdo de La Habana no lo habilita para eso. Entonces empezaron a decir, no, es que no estamos hablando de asamblea constituyente, sino de constituyente primario. Y ojo, piensa mal y acertarás, me decían a mí, que no vaya a ser que ese cuento del catatumbo y la conmoción interior es un piloto, porque ellos lo que vienen permitiendo es que se vaya exacerbando la violencia. Lo que está pasando en el Catatumbo es igual de grave a lo que está pasando en el Chocó, en el sur de Bolívar, en el sur del Meta, en Nariño, en Cauca, que no sea que van a llegar un día a decir, mire, en una situación donde no podemos garantizar la seguridad, no podemos garantizar elecciones y que se nos quieran quedar. Y ahí yo creo que todos los colombianos, por encima de ideologías y de partidos, los que somos demócratas, debemos luchar para exigir
que en Colombia hayan elecciones libres y transparentes en el 26. Y ahí muy importante, continúo con esto, y es que la participación ciudadana debe ser básica, Masiva. justamente por eso, porque siempre decimos, nos quejamos y la denuncia tras la denuncia y la crítica, pero ¿dónde está realmente la acción del ciudadano como tal, el ciudadano de a pie? Porque es que no le podemos dejar, o sea, tenemos un gobernante que ya sabemos pues que no está gobernando, está haciendo un desgobierno, pero pues el ciudadano también tiene que participar y exigir de alguna u otra manera que sucede. Y ahí yo le digo a los que nunca votan, a los que nunca han votado, a los que dicen que no importa, que se pongan la mano en el corazón. En la pasada elección influyeron muchas cosas. El estallido, que fue una estrategia para llegar al poder. La misma que usaron en Chile, en otros países no la aplicaron acá. 2, los fusiles. Porque es que el hermano de Petro, eso no lo dice la oposición, Juan Fernando Petro dijo, nosotros conseguimos 1 millón de votos en las cárceles. Ellos fueron a buscar apoyo económico y votos a las cárceles. Y a la gente no se le puede olvidar que semanas antes de la elección, el Clan del Golfo hizo un paro armado. Y en esos municipios donde tenían el control obligaban a votar por Petro. Y hoy esas estructuras criminales están empadronando a través de las juntas de acción comunal. Si usted se va a Palmeta, le cuentan que los citan y los carnetizan. Si se va aquí al ladito de Yaruma, la Angostura, donde es el padre Marianito, le cuentan la misma historia. Y en todo el país está pasando lo mismo. Entonces, el llamado a los que pueden votar sin la presión del subsidio y del fusil es que voten. Porque tan responsable el que vota mal como el que no vota. Exactamente. Es que si usted no ejerce ese derecho, pero ese que también es un deber, ¿con qué cara se queja? Yo también, o sea, coincido 100%. Sí. Si usted no vota ni no Después participa, no se queje. No tiene derecho. Doctora Paola, aquí hay una cosa importante dentro de todo este juego político interno, dentro del Centro Democrático. Son 5 precandidatos que salen donde siempre se ha dicho, no, encuesta o consulta. Si no existirá nada extraño, externo y se respetan las reglas del juego constitucional y legal, pues habría que entrar y no habría ningún inconveniente en que se desarrolle o lo uno o lo otro para elegir el candidato del Centro Democrático. ¿Cuál le gusta a usted? La que quiera. Yo he dicho, yo me volví muy práctica ahora que soy vieja. Entonces yo siempre digo, vea, uno tiene que estudiar ventajas, desventajas y el tema jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros hacemos una consulta con la registraduría, nos pasa lo que le pasó al Partido Liberal. Primero, es muy difícil que la gente salga a votar en época fría y termina uno mal contado. Y 2, si usted hace eso es costoso y lo pagan los colombianos y eso genera una obligación y es que usted tiene que correr en primera vuelta sin haber hecho ninguna coalición ni ninguna alianza. Yo le veo ese inconveniente jurídico. Hay que analizarlo y que hagan la que quieran. Porque es que uno tiene que aprender, primero, que cuando uno se mete a un juego, respeta las reglas de juego. Y 2, que cuando, vea, encima de Dios no hay nadie. Si Dios quiere que uno sea presidente, con el que le pongan catapí debajo del agua, lo que sea, uno gana. Entonces, yo lo único que le he pedido al partido es, no corramos, que por levantarse más temprano no amanece más rápido. Un candidato único rápido es un blanco fácil para que lo queme el gobierno. Este gobierno no tiene escrúpulos en correr la línea ética, en quemar candidatos. No corramos y no tengamos afanes. 1. 2, establezcamos un mecanismo transparente que genere confianza para que después no haya peleas y bobadas. 3, busquemos que nuestro candidato pueda ir a una consulta más amplia, porque donde uno va en Colombia, la gente le dice, únanse, júntense, y la gente lo que está esperando es que un bloque alternativo a Petro pueda correr unido en la primera vuelta, que es en mayo. Entonces es lo único que yo le he puesto en consideración al partido. Yo no voy a exigir, yo no voy a chantajear, porque es que hoy el proyecto personal o partidista vale huevo frente a lo que nosotros necesitamos, que es salvar a Colombia. Le tengo una pregunta guardadita. Sí. Esa pregunta es, ¿qué le gusta más? ¿Qué quisiera más?
¿Ser candidata presidencial y gobernar el país o ser gobernadora de Antioquia? O las dos. En caso de que no le salga a uno, se iría a la gobernación. Yo ahí tengo una anécdota muy charra porque desde los 4 yo quiero ser presidente. Yo a mis papás nunca le dije yo quiero ser senadora, yo quiero ser ganar, yo quiero ser presidente. Ajá. En este camino para llegar a la presidencia han ocurrido accidentes. Yo fui muchos años docente, después terminé siendo senadora. Eso ha sido parte del camino. Y yo creo que es muy importante aclarar varias cosas. Uno, mi proyecto de vida no es una obsesión personal. Yo le quiero servir a Colombia. Y mi Dios determinará si logro o no ese sueño de niña de ser presidente, pero esa no es la obsesión. La obsesión es más, venga, rescatemos al país, sobre todo en este momento, y demos los debates de fondo. Y el debate de fondo es, Colombia tiene que volver a revalorizar la democracia, porque para la gente ha perdido sentido. La gente tiene que entender que las libertades no son negociables, que hay que defender la libertad de empresa, la libertad de prensa, la libertad personal. Es que nosotros hoy estamos en un estado que violenta las libertades, que violenta la libertad de expresión, que ataca y persigue a los medios, a los gremios, a los opositores, que está cercenando las libertades, que está atacando la institucionalidad. Eso hay que respetarlo y defenderlo. Y yo lo que quiero es que esta campaña sirva para volver al debate de las ideas y de las ideas correctas, porque yo también tengo que reconocer algo. Nuestra cobardía llevó a que la izquierda nos ganara el relato, basado en mentiras, en falacias, pero ellos ganaron el relato. Nosotros tenemos que recuperar el coraje para defender con datos, con pruebas, con argumentos, las ideas correctas. Yo digo, es que los presidentes pasan. Y un día Uribe me hizo una pregunta que a mí se me quedó en el corazón. Él tenía que enviar un video para un evento en Argentina. Y a raíz de eso surgió una reflexión y me dice, mija, ¿uno cómo hace para que los proyectos no sean de gobierno sino de Estado, para que las ideas perduren? Porque eso ni siquiera sirve uno dejar un candidato, es para la muestra un Santos, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía, por lo que yo he visto y he estudiado en estos 50 años, 51, yo creo que la única manera es que las ideas correctas se inoculen en el corazón del ciudadano. Porque los ciudadanos son los que votan. Usted puede formar los mejores líderes, pero si no forma al ciudadano, que es el que vota, esos líderes nunca son electos. Aquí hay que formar es al ciudadano. Y uno lo tiene que formar para que defienda las ideas correctas. ¿Y eso qué exige? Coraje, capacidad de comunicación. Nosotros somos muy aburridos para comunicar. Nosotros ahí no hemos aprendido que esto es razón y corazón, que hay que ser más audaces, que aprender a comunicar, hay que aprender a inocular esas ideas, hay que perderle el miedo al debate, porque yo lo digo de todo corazón y les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando estábamos en la campaña del no, yo le pedí a muchas universidades que me dejaran entrar a foros con los que estaban con el sí. Y pocas universidades me abrieron la puerta. Casi ninguna privada me la abrió. La Universidad Nacional sí. En la Nacional me permitieron estar en un foro debatiendo con un representante del Polo Democrático y fue un escenario muy bonito de debate democrático, duro, pero respetuoso. Pero es que en las diferencias hay democracia. Claro, y fue en la Nacional. La de Antioquia me permitió una extensa entrevista en la emisora y muchas de las universidades privadas me dieron un portazo en la cara. Y cuento esta anécdota porque yo creo que le tenemos que perder el miedo al debate. Y el debate hay que darlo, y hay que darlo con argumentos, y hay que darlo en todos los escenarios. El presidente Uribe está dando ejemplo en eso, lleva 27 universidades. Y hay que volver allá, y hay que volver a dar el debate. Y qué bueno que las universidades abran el espacio, porque no lo habían cerrado. No le tengamos miedo a eso, porque no hay democracia sin debate. Mire, el unanimismo solo es en una dictadura, donde todo el mundo tiene que pensar igual. Permitamos el debate distinto. Y el debate distinto
baja la polarización cuando se puede dar con debate, con Así es. cifras, con datos, con estudios. Vamos llegando a la recta final del programa. No, Laura, entremos a las últimas preguntas. Le voy a ceder el paso ya a usted y me deja con otra última pregunta. Listo, senadora. Ante una situación llena de cosas que nos preocupan, de aspectos negativos que tal vez el país pues se abruma y es fácil caer en ese discurso de negación, de estar negativos todo el tiempo. Y en IFM tenemos una premisa que nos gusta mucho y es entender que si bien estamos en medio de los retos, si bien hay un montón de desafíos, hay personas, entidades y organizaciones que hacen mucho para superar esos retos o tal vez para que sean un poco más llevaderos y no perdamos la esperanza tan necesaria hoy en día. ¿Qué le decimos al país a través de IFM Noticias para que la gente continúe dando la batalla, no se rinda ni caiga en ese discurso del pesimismo? Lo primero es, no se derrota al que no se rinde. Y aquí nadie se ha rendido. Eso que lo tengan claro todos los colombianos. 2, yo siempre hago un signo. Y es, a nosotros nos tenía que pasar lo que no está pasando. En general, los países han padecido estos populismos de izquierda. Eso no es una rareza. Antes nos demoramos mucho para padecer esta enfermedad. Pero yo he dicho que esto es como la vacuna del COVID, el gobierno de Petro, porque es una inyección que nos pusieron de un virus muy malo. Y eso cuando uno le pone la inyección del virus, le da fiebre, le da maluquera, pero queda inmune. En Colombia mucha gente quería ver cómo era ser gobernado por la izquierda. Ya vio, ya probó, que decida racionalmente si eso es lo que quieren o no para Colombia. Esta era una incomodidad que teníamos que pasar y yo también creo que es muy importante y yo le agradezco a Petro varias cosas. Le agradezco que nos puso a pensar que hicimos mal. Porque él llegó ahí no solo por lo que él hizo, sino que nosotros también hicimos cosas mal. Nos lleva a esa reflexión. Nos faltó capacidad para combatir la corrupción. Nos faltó capacidad para que la riqueza que generaba se irrigara a todos. Nos faltó capacidad para escuchar todos los sectores y generar un sueño de nación, generar un propósito común. Le agradezco también que puso en el debate temas que hay que debatir urgente. La salud, la pensión, el tema laboral. Nosotros tenemos un sistema de salud que es uno de los mejores del mundo, pero teníamos varios problemas de acceso en zonas remotas, uno muy grave de corrupción. Hay 70 formas de defraudar el sistema de salud, desde pacientes, médicos, EPS, IPS, en toda parte hay puertas para la corrupción. Eso hay que combatir. Tenemos un problema del pago al personal de salud, que no siempre es justo. Bueno, abramos ese debate. El tema de prevención, que está en la ley, pero que no se ha ejecutado de manera eficiente. Ese debate había que dar. En el tema pensional, un país que va envejeciendo y donde hay una masa tan alta de empleo informal, hay una brecha que hay que solucionar en el tema pensional. El gobierno le hizo mal porque mató el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. Y atacó a los fondos privados para financiar Colpensiones, que es la que no funciona. Entonces, pero hay que dar ese debate. En el tema laboral, este es un país que necesita más formalización laboral y ojo que eso es transversal. Más formalización, son más recursos para salud, son más recursos para pensiones, termina siendo transversal. Pero la formalización se da cuando hay flexibilidad y se entiende cómo funciona la economía y los sectores. No con las rigideces, no con los sobrecostos y no con la arbitrariedad de la actual reforma. Pero qué bueno que Petro nos puso a dar esos debates. Y la tercera cosa que le agradezco a Petro es que hoy nos hizo entender de una manera muy dolorosa que necesitamos gobiernos técnicos. Estos gobiernos de activistas políticos que no entienden cómo funciona el mercado, cómo funcionan las entidades, son muy dañinos. Y vamos a tener que empezar a defender de manera seria la meritocracia en la forma de gobernar. Y una cosa que es muy importante,
La mejor forma de reducir el tamaño del Estado y lograr más transparencia es con tecnología, con inteligencia artificial, con blockchain, con cruce de bases de datos que se puede dar hoy de manera rápida. Yo he empezado a estudiar porque a mí me obsesiona el tema de la corrupción, porque yo digo, carajo, no puede ser que roben y roben y roben. Y empiezo a encontrar un fenómeno bien bonito, y es que los países que han logrado digitalizar más el gobierno tienen menos niveles de corrupción. Es que usted no tiene cómo ir a sobornar un software. Así es. Cuando usted puede cruzar bases de datos, a usted no le pueden robar en la asignación de subsidios. Cuando usted logra que el ciudadano pueda hacer digitalmente los trámites, no va a tener a nadie sobornándolo para que suba la carpeta, para que le perdone esto que no hizo, este papel que no tenía. Entonces hay que hacer una gran apuesta por el gobierno digital. Nos permite reducir costos, reducir tamaño del Estado y combatir corrupción. Hay que hacer eso. Terminamos con la siguiente pregunta, doctora, y es, básicamente, hay una tutela en marcha, usted ha puesto en contra del presidente y quiere que la comisión de acusación al fin funcione. Sí, la famosa comisión de absoluciones. ¿Cómo lograr eso? ¿En qué van esos procesos? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Y bueno, ¿qué es lo que pretende con él? Hay varias cosas. La primera es, yo soy denunciante contra Gustavo Petro y Francia Márquez por los presuntos delitos de financiación indebida, violación de topes de campaña, falsedad en documento y falsedad procesal. Por lo que pasó en la campaña. Yo me ratifiqué en la denuncia y he aportado pruebas y he pedido cosas como lo de SAL, que es el tema de las narcoavionetas y eso, el pago a testigos electorales que ellos no reportaron y se hizo, y una serie de donaciones que también están confirmadas, comprobadas, con actas, con cheques que ellos nunca reportaron. ¿Qué dificultad estamos encontrando? Y eso hay que explicárselo al ciudadano. Es que hay muchas entidades haciendo de manera simultánea investigación. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, que está facultado para investigar la campaña, el gerente de campaña y eso. Otro, la Fiscalía, que con la nueva fiscal no se mueve, pero que está haciendo unas investigaciones contra el hijo de Petro, Benet y otros funcionarios relacionados con tema de campaña. Y otro es la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué? Porque como Petro es aforado, a él lo tiene que investigar es esa comisión. ¿Qué dificultad hemos encontrado? Que esa comisión no se mueve. Nosotros vamos, denunciamos, ratificamos la denuncia, llevamos más pruebas y esa vaina no se mueve. Entonces, Cristian Garcés, el representante de la Cámara del partido, instauró una tutela que yo acompañé con exigencia porque además la ley dice que los procesos contra el presidente tienen que ser públicos. Y yo les digo una cosa, es que este no es un tema menor, porque la Constitución colombiana cambió hace poco y el artículo 109 dice que la violación de topes de campaña, pérdida del cargo y pérdida de investidura, eso no es un tema menor. Entonces, el país debería tener derecho a conocer los expedientes, nuestras denuncias, las pruebas y los avances de la comisión de acusación, porque estamos hablando de un proceso que lleva 2 años y que no se mueve, Entonces yo estoy feliz, ahí está la tutela, estoy esperando que respondan. Y aquí el llamado también es a los organismos de control. Si nosotros queremos recuperar la confianza, se necesita una justicia pronta y eficaz. No puede ser que termine saliendo el fallo cuando ya Petro sea expresidente, cuando ya para qué, cuando ya se acaba el ojo, no hay tanta anuncia que valga. Acabó el tiempo, pero se nos quedaron muchísimos temas por fuera. O sea que esto significa nueva invitación. Qué bueno. Tenemos una segunda parte asegurada. Asegurada. Y temas, hombre, Petro le dio viene insistiendo mucho sobre la droga, por toda parte, él como que, no sabemos cuál es esa objeción. Claro, para poder justificar. Pero que ahora quiere legalizar la marihuana, que era más malo el tinto. El whisky que la cocaína. La tinta. Él ya lo dijo de frente, no podemos repetir. Mejor dicho, 50.000 cosas, pero nos queda por hablar. Usted planteó algunos temas, el tema pensional, el tema de dónde está la plata cuando la plata prácticamente no la han ejecutado y piden más reformas tributarias.
no ahondamos en el tema, por ejemplo, de las propuestas económicas que usted pueda tener, porque si no hay plata, entonces ¿de dónde va a salir? Entonces, nos quedan un montón de temas aparte de todo lo que produce este país, escándalos, cosas. Nos quedó el tema del suroeste antioqueño, con el tema de las zapas. Entonces, ese tipo de temas da para un segundo programa, al cual la invitamos. Ay, qué rico. Bienvenida siempre a FM Noticias. Qué rico, y con todo el gusto, además, porque solo hay que señalar esto. Este gobierno, con todas estas crisis que ha creado y los escándalos semanales, hace que para el ciudadano sea muy difícil digerir, porque son muchos frentes. Y ellos tienen una estrategia muy clara. A mí alguien me decía, le está yendo muy mal al gobierno, y yo no, le está yendo mal a Colombia. El gobierno está haciendo lo que quería hacer. Y uno lo ve, por ejemplo, en ese tema de la zapa y la zapa. Yo he participado en algunos foros con especialistas y todos coinciden en que es una manera de expropiación indirecta. Abramos el ojo, porque eso lo hicieron ya en La Guajira, ahora lo están haciendo en el suroeste, pero tienen en lista 100 municipios de varios departamentos. Este es un tema que va a terminar afectando a toda Colombia. Y no hablamos tampoco de los departamentos que quiere crear. Vamos, Magdalena Medio. Pero ojo que en IFM les desmontamos la idea que tenían de hacer el departamento de Urabá. Nos metimos a la reunión de Juan Fernando Petro con los alcaldes, neutralizamos el tema y de ahí sí tuvimos nuestras consecuencias de persecuciones las y de todo el tenemos. tema, que todavía seguimos siendo atacados por parte de ese pedazo del gobierno. Pero bueno, son temas que quedan para la próxima, ¿le parece? Sí, qué rico, ¿no? Yo feliz de volver. Así que nada, gracias por estar, muchos éxitos. Acá siempre estarán abiertas las puertas de IFM Noticias para que nos cuente y para que todos los ciudadanos desde sus casas puedan saber usted a qué está dispuesta, qué batalla se va a dar y cómo podemos recuperar al país entre todos. Sí, muchas gracias de verdad, y a todos los colombianos, ánimo, porque yo estoy segura que a partir del 2026 vamos a empezar a construir una mejor Colombia, tengo esa certeza. Bien, gracias por estar todos ustedes conectados a IFM Noticias. Gracias a la doctora Paola Holguín que ha estado con nosotros, y pues con esa invitación queremos a ustedes también invitarlos para que sigan nuestra programación que está por ifmnoticias.com. Ya estamos estrenando el canal, ya estamos con nuestros programas. Este programa lo pueden también escuchar a través de radio, de IFM Noticias Radio. Lo encuentran en nuestra plataforma. Y pues nada, gracias por estar en cualquier lugar en el que se encuentre. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, independiente del lugar en que usted esté. Hasta la próxima.